A Daniel Navarro, médico, consultor en psiquiatría y psicología médica y en medicina legal, especialista en clínica médica y psiquiatría infanto-juvenil. Se desempeña actualmente en el Hospital Psicoasistencial José Borda desde 1989 y actúa como perito médico de la Justicia Nacional, asesorando en temas de psiquiatría forense. ¿Me escuchan? Yo tengo problemas en las cuerdas vocales, estoy un poco difónico, por lo cual espero sepan comprender. Bueno, lo primero es agradecer, ¿no? Estar acá en el Senado, en un lugar tan importante para nosotros, donde se construyen las leyes, donde se construyó esta Ley Nacional de Salud Mental, como bien recordaba Ángel Barraco, con el voto unánime de todos los senadores y el voto unánime de todos los diputados. ¿Y quién me invita? ¿Quién me invita? El senador Mario Fait, médico, que fue diputado de la Nación, que fue ministro de Salud de Jujuy, y que tiene 39 proyectos presentados en el área de salud. O sea que trabaja el senador. Y hay un proyecto, porque yo voy a unir un proyecto que leí ayer. Es el proyecto de ley sobre derechos de las personas con investigaciones en salud, que viene a cubrir un vacío, ¿no?, a través de las normativas legales. Y ese proyecto de ley, en su artículo 41, habla de la protección especial que requieren las personas con padecimientos mentales por ser sujetos vulnerables. Tema que fue de particular interés para mí por ser expositor. Y estoy seguro que el senador, además de su conocimiento propio como médico, se nutrió de normas internacionales de la OMS y de la UNESCO para presentar su proyecto. Y esto mismo ocurrió con la Ley Nacional de Salud Mental. Para ir poniendo la relación, ¿por qué traigo este proyecto? Porque debe nutrirse obligatoriamente de regulaciones internacionales, éticas y obligatorias. Y también es conveniente recordar aquí cuando salió la primera reglamentación que obligó a los médicos a respetar a las personas que participaban en proyectos de investigación. ¿Lo recuerdan? Seguro que lo recuerdan. Porque fue el Código de Ética de Nuremberg, que recoge una serie de principios que rigen la experimentación de seres humanos y que salió como resultado de los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial, donde se juzgó a los médicos que realizaban experimentos sin el consentimiento, obviamente, atroces experimentos que hoy nos avergüenza como médicos. El Código de Nuremberg fue publicado en 1947 y en él se recogen los principios orientativos de la experimentación médica. Pero ¿dónde se desarrollaban estos experimentos? ¿Saben ustedes dónde se desarrollaban estos experimentos? En los hospitales psiquiátricos. En los hospitales psiquiátricos de Alemania y en los campos de concentración. Efectivamente, el 30 de enero de 1933, Hitler asciende al gobierno con su doctrina profundamente racista y antisemita. Y en 1939 dicta un decreto que dice así: Berlín, 1 de septiembre de 1939. El dirigente del Reich Bauer y el doctor en medicina Brandt están encargados, bajo su responsabilidad, de ampliar la competencia de médicos a designar, de modo que se les pueda conceder una muerte piadosa
a enfermos manifiestamente incurables, debiendo evaluar previamente su estado de salud. El decreto debía mantenerse en secreto, y así se hizo. El programa de exterminio de enfermos mentales se inicia en 1939. Con el registro de pacientes, la aptitud para el trabajo, que ocupaba un lugar especial en esto, era evaluada por estos médicos. ¿Cuáles eran los criterios para ir a la muerte, para entrar en el programa de eutanasia? Padecer esquizofrenia, epilepsia, enfermedades seniles, parálisis, debilidad mental, encefalitis, enfermedad de Huntington, síndrome de Down y otras enfermedades. Y este programa se inaugura y se denominó T4. Se inauguran 20 salas de pediatría para la matanza de niños. A su vez, paralelamente se desarrollaba un programa de esterilización de enfermos mentales para evitar su propagación. Y esto no era un par de locos que hacían esto, eran las universidades alemanas, eran profesor, era el famoso doctor Jung. Jung era abiertamente nazi. Es terrible. En la ciudad de Viena había un hospital para niños, hospital psiquiátrico de niños, en Steinfurt. Allí se internaban a los niños enfermos o asociales. Recibían tratamiento psiquiátrico sin el consentimiento de sus padres. Eran sometidos a experimentos científicos, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo podrá resistir este niño de 10 años descalzo sobre la nieve? ¿Cuánto tiempo podrá soportar esta niña de 3 años una ducha de agua helada? ¿Cuántos kilos puede adelgazar una niña antes de caer en coma? 1940. Hospitales psiquiátricos de Alemania. O directamente eran sacrificados con una inyección letal. Además, el Lacimo contaba con 30 instituciones especializadas, reformatorios, correccionales, hospitales psiquiátricos, donde se asesinaron aproximadamente a 5.000 niños por considerar que tenían una vida indigna de ser vivida. Y 100.000 adultos alemanes. Alemanes, no eran judíos, eran alemanes. Pero la psiquiatría consideraba que eran inservibles para el trabajo, que tenían una vida indigna de ser vivida. El programa de exterminio de niños y enfermos mentales en Alemania fue de 1939 a 1941. El procedimiento era, lograr la muerte a través de inyecciones, de barbitúricos prolongadas, por inhalación, sometimiento a experimentos médicos, como hacía el monstruo de Mengele. Y después, ¿dónde morían? En la cámara de gas. ¿Y qué hacían con sus cuerpos? Iban al horno, eran cremados. Eso es lo que hizo la psiquiatría alemana con 100.000 alemanes. Pero claro, 1941, el pueblo alemán empieza a preguntar por sus hijos. ¿Dónde están mis hijos? Yo los llevé al hospital psiquiátrico. ¿Dónde están? No los encontraba. ¿Por qué no se les avisaba a los padres que se los iba a asesinar? Interviene la Iglesia Católica en defensa de estos alemanes. Interviene la Iglesia Católica y en 1941 el programa es suspendido. No obstante, se siguen asesinando pacientes psiquiátricos. El programa es suspendido y el equipo técnico que se formó en el hospital psiquiátrico fue trasladado ¿a dónde? ¿A dónde continuó su labor? ¿Saben ustedes? En Auschwitz. El equipo técnico formado en los hospitales psiquiátricos
continuó su labor en Auschwitz. ¿Y qué hacían ahí? Cuando llegaban los trenes cargados de judíos, hubo un médico que se llamaba Mengele que los separaban. Uno iban directamente al campo, los otros iban a la cámara de gas. Esta relación entre el hospital psiquiátrico y Auschwitz no pasó desapercibida ¿para quién? Para Hannah Arendt. Hannah Arendt, esa filósofa judía, fue la que escribió La banalidad del mal, ese maravilloso libro donde relata el juicio a Eichmann. Eichmann fue secuestrado en Argentina por el Mossad, y como sabían que no se lo iban a llevar, porque ya se había escapado Mengele, le habían advertido que lo estaban buscando, el Mossad decidió venir y secuestrarlo, y lo llevó a Israel. Pero en Israel fue sometido a un juicio. Y Hannah Arendt fue testigo de eso, fue periodista, trabajaba para el New York Times, y escribió esa experiencia en un libro maravilloso, La banalidad del mal. Eichmann decía, yo solo hice lo que me mandaban, por eso hablaba de la banalidad. Mi trabajo era que los trenes lleguen a Auschwitz, ese era todo mi trabajo. Yo no maté nunca a nadie. Sin embargo, y Hannah Arendt dice, la solución final en sus últimas etapas no se llevaba a cabo con armas de fuego, sino en las cámaras de gas, las cuales desde un primer momento estuvieron relacionadas con el programa de eutanasia ordenado por Hitler en las primeras semanas de la guerra, y del que fueron sujetos pasivos los enfermos mentales alemanes, hasta el momento de la invasión a Rusia. Uno de los grandes méritos de la obra La solución final de Rettlinger es haber demostrado, con pruebas documentales, que el programa de exterminio de judíos en la cámara de gas nació a consecuencia del programa de eutanasia de Hitler. Y es muy de lamentar que en el juicio contra Eichmann, tan atento a la verdad histórica, no prestara la menor atención a eso. Cuando yo leí esto, yo me enteré de esta noticia a través de un artículo en Página 12, pero como yo siendo psiquiatra y con interés, trabajando en un hospital psiquiátrico, nunca me había anoticiado de que las primeras víctimas del nazismo no fueron los judíos, sino que fueron los pacientes psiquiátricos. ¿Por qué? Porque fue ocultada. Inmediatamente escribí un libro, Psiquiatría y Nazismo, Historia de un encuentro. Con lo cual, la comunidad psiquiátrica, en vez de agradecerme por traerles a la memoria algo que no se debía repetir, me dijeron, Navarro, escribí sobre otros temas. y les hice caso. Hoy acabo de publicar un libro que se llama Responsabilidad Profesional de los Psiquiatras, que lo traje para el senador, porque es un libro donde hago un desarrollo de todo lo que es la ley de salud mental. Y acá Tilio Álvarez fue muy claro, muy contundente. La ley se apoya en los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de salud mental, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 46-119 del 17 de diciembre de 1991. Yo acá traje si me permiten un minuto. Acá está. Gracias. Ustedes la buscan. Entonces cuando dicen que la ley es una locura, yo les digo, la ley es esto. Porque encima transcribieron textualmente lo que dice esta resolución. No es que fueron inventando, no, copiaron la resolución
que es de carácter de cumplimiento obligatorio. Entonces cuando me dicen, no, el tema riesgo cierto inminente, el tema riesgo cierto inminente está en el principio 11, que dice textualmente que se autoriza, que debe internarse para impedir un daño inmediato o inminente. Y acá hay un debate, los psiquiatras se abren, ¿qué es riesgo cierto inminente? No podemos internar, nos atan de pies y manos. No. El concepto de peligrosidad, ¿qué quiere decir que un sujeto es peligroso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene una enfermedad mental. Quiere decir que es adicto. Quiere decir que es esquizofrénico. Entonces, la doctrina de la peligrosidad le atribuye inmediatamente una característica, que son peligrosos. Y como son peligrosos deben ser apartados de la sociedad. Entonces lo único que tenía que hacer un psiquiatra cuando llegaba a la guardia un paciente, ¿qué problema tiene? Es adicto, adentro. ¿Qué problema tiene? Esquizofrenia, adentro. ¿Qué problema tiene? Es bipolar, adentro. Y no se tomaban el trabajo de ver por qué. Una vez vino un paciente que yo había externado, porque también es una lucha trabajar en un hospital psiquiátrico, más cuando uno tiene estas ideas, ¿no? Y me dice, se interna un chico esquizofrénico, y me dice, yo lo externé, obviamente, porque yo trabajaba en el servicio de admisión con la anterior ley. Porque no es que la ley de salud mental viene a trastocar algo que andaba bárbaro. La 22914 no me autorizaba a mí a externar a nadie. Yo tenía que pedirle permiso al juez para dar el alto al juez. ¿Y el juez se cree que venía a verlo? No. Me mandaba al médico forense a veces. Y el médico forense lo miraba ahí y decía, ¿qué tiene, Navarro? ¿Tiene esquizofrenia? Oh, no, tiene esquizofrenia, es peligroso, me decía. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces uno rogaba también que venga un forense con un criterio más o menos clínico. La 22914 determinaba que uno tenía que pedirle permiso, lo determina, si uno va a leer la ley, está ahí, tenía que pedir la autorización al juez. ¿Cuánto se cree que tardaba el juez en autorizarme? 3 meses. Bueno, la cuestión es que había dado de alta un paciente y vuelve. A los 15 días vuelve el padre con el hijo. Doctor, lo tengo que internar. ¿Por qué? Porque tiene esquizofrenia, me dice. ¿Y cuál es el problema? Aparte de que tiene esquizofrenia, que ya lo sabemos. Y que se pelea mucho conmigo, discute. Entonces le digo, bueno, entonces es un problema entre ustedes dos. ¿Cómo internarlo los dos? Para ver cuál es el conflicto. No, gracias, doctor. Vengo otro día que haya otro médico. Y bueno, cuando uno habla de riesgo cierto inminente, no quiere decir que el paciente va a estar en riesgo de manera inmediata, porque confunde inmediata con inminente. Cuando uno se suspende un avión, la compañía de aérea va a quejar de cuándo va a salir de manera inminente. Entonces uno se queda ahí hasta las 10 de la noche y el inminente no llegó. Entonces le dice, bueno, puedo ir a su casa, mire, yo estoy con mi señora, mis hijos. Bueno, vaya al hotel, pero tenga el teléfono prendido porque de manera inminente lo llamamos. Entonces, a uno no le daban, y el avión salía a la semana. Entonces, el riesgo cierto inminente, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que evaluar al sujeto y ver en qué condiciones está. Si es un adicto, si aumentó el consumo, si dejó la medicación, si vive solo o vive con la familia. Es un concepto clínico. Llámele peligrosidad, llámele riesgo, es lo mismo. Yo estoy acostumbrado a trabajar con peligrosidad, porque tengo 35 años de psiquiatra. Yo pienso, en términos de peligrosidad, y ya cierro, doctor. Y bueno, la ley
como digo, se apoya en normativas internacionales y se apoya fundamentalmente en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice fundamentalmente que ningún sujeto puede ser apartado de la sociedad por padecer una patología. En los hospitales psiquiátricos hay gente que vive 10, 20, 30, 40 años. Eso es un manicomio. Nada más, gracias. Muchas gracias. Te damos la palabra a Daniel, así cerrás. Después Marina y después yo Agustín. Primero entiendo a Marina y sufrí mucho lo que le pasó a su hijo. Que un policía le dispare, me pareció una aberración, me pareció una locura. Ya que personal policial entre con un arma de fuego es una locura. Pero ¿por qué atribuir la responsabilidad a la ley cuando la responsabilidad es del personal policial que no está capacitado para atender a una persona con padecimientos mentales? Ese es tu error. Yo lo sufrí, porque yo hubiera manejado la situación de otra manera. Digo, ¿qué le digo? ¿No te querés internar? Bueno, charlemos. ¿No te querés internar? Bueno, vamos a aplicar una medicación y después vemos cómo seguimos. Porque si no estamos, lo llevo por la fuerza. No. Con respecto a lo que me dijo la señora, la gente piensa que la internación es la única solución. Yo le dije, no, su hijo no está para internar. Ustedes van a hacer terapia vincular. Y en ese momento teníamos en el servicio al profesor García Badaraco. Hicieron terapia vincular y pudieron resolver su conflicto. Pudieron tolerarse. Entonces, si yo lo internaba, ¿qué solucionaba? Que al mes iba a volver a su casa y me lo iba a volver a traer. Entonces, sí, hay que ver si una persona tiene criterio de internación o no. Por eso la solución no es internar. Las comunidades terapéuticas tienen el 80% de recidiva y te cobran fortuna. Entonces, no es la internación la única manera de atender a un paciente con problemas mentales. Ni siquiera adicciones. Por eso hay que tener claro. Cuando yo partí, me pregunta ¿por qué me trae la historia? Porque yo partí de que hay que poner límites. Por eso el proyecto del senador, que es sobre el derecho de las personas que se someten a experimentaciones médicas, surgió en Nuremberg, surgió con la Alemania nazi. Y ahí nacieron todos los derechos de los pacientes que son resoluciones de las Naciones Unidas, que son de cumplimiento obligatorio. No podemos hacer una ley de salud mental desconociendo esas resoluciones, reconociendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que ninguna persona puede permanecer apartada de la sociedad por una patología. ¿Y los hospitales psiquiátricos qué se hace? Se aparta a las personas de por vida por una patología. Por eso cuando me preguntaban, ¿tiene que existir el hospital psiquiátrico? El hospital psiquiátrico, déjeme terminar. Los monovalentes. Los monovalentes. Bueno, déjeme terminar. Yo creo que no, que deben ser reciclados, pero no lo digo yo. Si la convención que tiene rango inconstitucional dice que ninguna persona puede ser apartada de la sociedad por una patología, ¿para qué son los hospitales psiquiátricos? Para que estén 30 días, los tenemos, déjame terminar, los tenemos en la sala de un hospital general que no se crearon. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que no se crearon los dispositivos alternativos. ¿Por qué le echamos la culpa a la ley cuando en la ciudad de Buenos Aires hay hospitales que no tienen una sala de internación? Entonces, pongamos en claro para terminar. La internación es un paliativo hasta que la persona salga de la crisis. Las comunidades terapéuticas tienen un 80% de recidiva. Las madres que sueñan con internar a su hijo en una comunidad terapéutica y que salga curado, pierdan ese sueño. No es así. La comunidad terapéutica es
es sacarle la plata en muchos casos a las personas, como dijo ella, es bien claro. Es muy difícil. El problema de las adicciones es un problema crónico, con recaídas frecuentes. Bueno, esto ahí termino. Sí. Yo voy a hacer un comentario final, después termina. Termina, por favor, Daniel, y vamos a expresar algunas cosas. La pelea tiene que ser por la plena implementación de la ley, no por una ley que no está implementada. Ese es el tema. Esa es la pelea que tienen que... Y yo le ofrezco mi ayuda a la mamá de Chano para lo que necesite. Yo me angustié mucho y yo dije, pero ¿cómo le van a poner un balazo a este chico? Dios mío. No hay que... ¿Cómo va a ir un policía con un arma a pegarle un balazo? Y gracias a Dios se salvó. Por eso realmente yo le voy a dejar mi teléfono. Cualquier cosa que necesite, cualquier reclamo que tenga que hacer, yo la voy a ayudar, porque lo sentí, digo, no saben cómo atender una crisis en un domicilio. Y lo que dijo Agustín trajo la ley Micaela, los psiquiatras no conocen la ley, el personal de salud no conoce la ley, hay que capacitarlos en la ley, y de manera obligatoria.